clase sobre Hanukkah, sobre las alajot de Hanukkah, según lo que está escrito en la Gemara. Me fijé en el internet de clases anteriores mías, ahí hablé más de la parte de las Agadot de Hanukkah, de la parte histórica, de la parte de lo que es las cosas que se dicen en la tefilá, las diferencias de la tefilá entre Hanukkah y las demás cosas, los demás días. Ahora vamos a leer lo que pasa en Hanukkah. En la página de Shabbat, en la página 21, dice la Gemara así: Amar Ravuna, dijo Ravuna, Ptilot ushmanim shamru chachamim en madlikim ba'em beShabbat. El segundo capítulo del tomo de Shabbat, que es el capítulo de esta Mishnah, habla de cómo se prenden las velas de Shabbat, qué aceites o grasas se pueden usar, cuáles no, cómo se prende, cuándo, dónde y demás. Ahora, hay muchos aceites que no se pueden prender en Shabbat. Entonces así, Amar Ravuna, Ptilot ushmanim, las mechas y los aceites, Shamru chachamim, que dijeron nuestros sabios, She'em madlikim ba'em beShabbat, que no se prenden en Shabbat, Em madlikim ba'em beHanukkah, no se los prende en Hanukkah, ben bechol, ben beShabbat. Ben beShabbat, ben bechol. Tanto sea en Shabbat, tanto sea en día de Chol. Amar Rabba, que estuvo después de Ravuna, nos quiere dar por qué Ravuna dijo eso, de que lo que no se puede en Shabbat tampoco se puede en Hanukkah. Maitama de Ravuna, ¿cuál es el sentido por lo cual dijo Ravuna? Kasavar, porque él piensa, Ravuna, shekavta zakukla mutar lishtamesh beora. ¿Qué significa kavta zakukla? Si uno prende las nerot de Hanukkah y las nerot se apagaron, viento, lo que sea, se apagaron, zakukla. ¿Qué significa zakukla? Con todo y eso, el que pasa, él lo tiene que prender otra vez. No puede decir, bueno, lo aprendí, se apagó, problema de la mecha. No, el problema de usted. Usted tiene que su vela tiene que prender 30 minutos. Entonces, y si en los 30 minutos primeros se apagó, zakukla, él está necesitado de ella, tiene que prenderla otra vez. Umutalish tamesh leora. Y puede prenderlo, puede usar la luz de la Hanukkah para hacer sus cosas, para usar esa luz para sus necesidades. Quiere coser, quiere leer, puede leer con la luz de Hanukkah. ¿Cuál es el problema? Entonces así, le explica Rashi, ¿qué significa zakukla? Él necesita prenderla otra vez. Por eso hace falta, al principio, hacerla con una mecha buena y con un aceite bueno. Es decir, en Shabbat está escrito de que uno tiene que poner un buen aceite y una buena mecha. Dice Ravuna, en Hanukkah también. ¿Por qué? Nos explica Rava, porque como en Hanukkah la mecha tiene que durar por lo menos un tiempo, 30 minutos, y el aceite también. Entonces, lo que está prohibido en Shabbat, porque no es un buen aceite y no se prende bien, también en Hanukkah. ¿Por qué? Porque si no lo vas a tener que seguir prendiendo 32,000 veces hasta que esté 30 minutos prendido. ¿Ok? Entonces, hace falta, a priori, usar buen aceite y buena mecha para que pueda prender. Y también, mutar tamesh leora, se puede usar para tus necesidades. ¿Y cuál es el problema? Dice Rashi. Por eso en Shabbat no se puede. Llama Shemeyate letzorech tashmish. ¿Qué significa Shemeyate letzorech tashmish? Porque puede ser que una persona en Shabbat, según Ravuna, que la nar de Hanukkah se puede usar para mis necesidades, puede ser de que en Shabbat me puedo equivocar y mover la vela. Hay que entender, no son velas, puede ser ¿cómo se dice? Un candelabro, o puede ser, ¿cómo se dice eso? Que uno frega y sale el coso, ¿no? Sale no, que es así y sale el, ¿cómo se dice? El genio. La lámpara de Aladino, ¿no? Entonces, la lámpara de Aladino, si está para el otro lado y yo necesito la luz, la muevo
y la pongo al lado del libro para que pueda leer. Entonces, en Shabbat está prohibido. Entonces dice, no, tienes que poner una buena mecha con un buen aceite para que se prenda bien y no te olvides de que es Shabbat y vas a tocarlo. Porque si es una mecha que casi se apaga y está así, uno se olvida que es Shabbat y la toca y está prohibido en Shabbat. ¿Qué quieras preguntar? ¿Cuál es el sentido que la cadena se queda prendida por 30 a 35 minutos? Para que sea porque si uno prende ¿cuál es la diferencia entre un fósforo y una vela? El fósforo dura 30 segundos. Pero ¿por qué 30, no 20? Porque tiene que media hora, dice, está escrito. Para que se distingue. ¿Ok? Así explicó Rava la idea de Rabuna. Rav Hizda discute con Rabuna y dice, no. Madlikim ba'em bechol. Las mechas y los aceites que están prohibidos prender en Shabbat, están prohibidos prender están permitidos prender en Hanukkah. Lo que está prohibido en Shabbat, en Hanukkah está prohibido, pero en días de semana. Avaló Shabbat, en Shabbat no. Entonces, según la idea de Rava, que explicó que Rabuna prohibió porque si se apaga tienes que volver a prender, entonces se tiene que explicar al revés de la idea de Rav Hizda, de que Savar, Kapta, en Zakukla, que si se apaga la vela de Shabbat, en la vela de Hanukkah, uno no tiene que volver a prender, un mutal está mejor y puede usarla para sus necesidades. Amar Rav Zira, Amar Matena, ve Amrila, Amar Rav Zira, Amar Rav. Rav Zira dijo, o según la idea de Rav Matena, o según la idea de Rav, y esa es la halajá, que ptilot ushmanim shamru chachamim em madlikim behem beshabbat, que las mechas y los aceites que dijeron nuestros sabios que no se pueden usar en Shabbat, madlikim behem Hanukkah, se pueden prender en Hanukkah, behem bechol, behem beshabbat, tanto sea Hol, tanto sea en Shabbat. Es decir, otra vez, Rabuna dijo que no se puede ni en Shabbat ni en Hol. Rav Hizda dijo en Hol sí, en Shabbat no. Rav Zira dijo también en Hol y también en Shabbat. ¿Vea? Y entonces viene Rav Irma, tiene que explicar. Ama Rav Irma, Maitama de Rav. ¿Por qué Rav dijo que se puede usar también las mechas y los aceites que están prohibidos en Shabbat, están permitidos en Hanukkah? Kasavar, porque él piensa de Kavta en Zakukla. La Solish también es la hora. Porque el Rav piensa de que las neot de Hanukkah uno las prende. Y si las prendió en un lugar donde no hay viento, donde no hay nada, y con todo y eso la vela se apagó, no hace falta volver a prender. Es decir, toda la idea de volver a prender algo es cuando lo puso en un lugar donde no tenía ninguna posibilidad objetiva de seguir a estar prendida. Pero si yo pongo una vela en un lugar en el cual teóricamente no se iba a apagar, y con todo eso se apaga, no necesito. A pesar de que pasó media hora. A pesar de que no pasó media hora. Si lo pongo acá en la puerta, y no hay viento, y no hay nada, y con todo se apaga, es decir, tiene un problema en la mecha o en el aceite, no hay en Zakukla, no hace falta volver a prender. De azul está mejor ahora. Y no se puede usar la luz de Hanukkah para sus necesidades. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque todo el asunto de que si lo llego a mover en Shabbat, todo el asunto de que está prohibido en Shabbat es porque una persona se puede olvidar, está en la mitad de la lectura y la mecha se está por apagar o no ve bien, ¿qué hace? Toca la vela y está prohibido. ¿Okay? Entonces, pero dice, si yo prohíbo hacer cosas con la luz de Hanukkah, una persona se acuerda. Porque dos cosas una persona no se olvida. Uno se puede olvidar o de Shabbat o de Hanukkah. Pero olvidarse de qué es Shabbat y olvidarse de qué es Hanukkah, tiene que ser un... No. Tarado. ¿Tarado no es como estúpido? No, ¿es peor? Es un grado menor. Si está tarado, estúpido y qué más? Idiota. No, degenerado es un perverso. No. Tarado puede ser un buen tipo. Es tarado.
Hay niveles. ¿Sí? No, es decir, lo general es que una persona se puede olvidar algo, o Shabbat o Hanukkah, pero olvidarse de que es Shabbat y mover la vela, y también olvidarse de que es Hanukkah, y no se puede dejar leer nada o estar al lado de la vela para usar la luz de la vela, hay que ser. ¿Entendido? Pero entonces, porque dice que hay una discusión de que sí se puede usar la luz, se puede aprovechar o no se puede aprovechar, pero Alajá no se puede aprovechar. no se debe aprovechar. No se puede, no se debe. No se puede aprovechar. No es que no se debe aprovechar. No se puede. Sí, está prohibido. Y de que si se apaga la vela, pero sí se puede volver a encender, ¿no? Si yo quiero volver a Sí, pero si no querés, no hace falta. Pero con la condición de que estaba en un lugar. Si yo pongo, por ejemplo, las velas en esta ventana. Hay viento, hay frío, hay frío. Y sé que hay viento, y sé que se puede apagar. Entonces no salgo de mi jová. No salgo de mi obligación. ¿Por qué? Porque lo puso en un lugar donde teóricamente no iba a aguantar la prendida. ¿Entendido? ¿Sí quieres preguntar? En la antigüedad, cuando no había luz eléctrica, ponían las velas de Shabbat en la mesa donde iban a hacer la cebra. Eso no era una manera de usar No, en Shabbat se puede. usar Las de Shabbat se puede, las de Hanukkah no se pueden. ¿Entendido? Sí. Y si se apaga cuando lleva 23 minutos encendido, los 7, que habría que encendido por 7 o otra vez por 30. Buena pregunta. Si lo prendes enseguida, 7. Si te acuerdas a la hora y media, no vas a decir, bueno, 23 más de 1 de mañana a 1.07. No. Pienso, no sé. No lo pensé nunca. Pensé que me ibas a preguntar si está prendida 23, pero 23... Sí. Todas estas preguntas de nervios. ¿Ok? Todo. Entonces así. Ambrúa Rabanán Kamed Abaye, Mishmea de Rabina. Dijeron los sabios frente a Abaye en nombre de Rabbi Irmia, de que Kaftan Zakukla, que si se apaga la vela de Hanukkah no se tiene que prender otra vez y que no se puede usar la luz de la vela. Velo Kiblua. Y los sabios no aceptaron esa idea, esa explicación de Rabbi Irmia. Que hasta Rabin, cuando llegó Rabin, ¿quién es este Rabin? Rabin era un Nehutai. Había rabinos en Eretz Israel y había rabinos en Babilonia. Ahora, los rabinos de Babilonia preguntaban preguntas a los rabinos de Eretz Israel. El más conocido era Ula. ¿No? Hay otro más, Rabin. Y alguno que otro más, que ellos, Rabba Barbarjana, venían de Babel, preguntaban a los sabios de Eretz Israel y volvían a contestar a Babel, y iban y venían. Ahora, es muy importante el enviado, que el enviado tiene mucho nivel intelectual y sabe bien la pregunta. ¿Por qué? Porque el problema con gente que uno envía para contestar una pregunta es que porque si el enviado no entiende la pregunta, tampoco va a entender la respuesta. Entonces empieza a hablar de estupideces. ¿No? Empieza a hablar de estupideces y este Shabbat tuve una estupidez como esta. ¿No? Por ejemplo, yo hice tefila temprano, me fui a mi casa y había un Brit Milá en el segundo minyan, en el Bet Knesset. Entonces, el Moel le pregunta el esposo le dice que tuvieron que coser a la madre. Un parto doloroso, bueno. Entonces el Moel dijo, no, si es parto cesario, no se hace Milá en Shabbat. Si la halajá, no se hace Brit Milá en Shabbat, si es parto cesario. Entonces, eso fue en la mitad de la tefilá. Entonces me mandan a mí a preguntar. Entonces yo le pedí que venga, ¿quién me pregunta? El padre del niño. Entonces le pregunté, ¿qué es parto cesario? O le cortaron la salida para que pueda salir más fácil porque estaba trabado. Me dice, no es parto cesario. Volví y le dije que sí, se hace en Shabbat. Vino el Moel, dijo, no,
está emperrado de que no vas a hacer Brit Milá. Ir y venir, ir y venir. Lo que pasa es que cada uno de los enviados no sabía ni la pregunta ni la respuesta. No entendían cómo preguntar y por lo pronto no entendían ni la respuesta mía. Hasta que al final me puse nervioso. ¿No? Y me tuve que ir al Beta Knesset y lo puse acá al Moel y acá al padre. Para explicarme un segundo porque hay que entender. Porque él no te entiende y tú lo entiendes a él. ¿No? Porque si uno manda, le preguntan y contesto, pero le contesto y el otro hasta que llega ya se olvidó la mitad de la respuesta y lo que no se olvidó no lo entendió. ¿No? Entonces la respuesta tiene varias partes. La mitad se olvida, la mitad no la entiende, habla estupideces. ¿No? Entonces seguimos, íbamos y veníamos. Entonces, sí, seguro. Entonces, Rabín era uno de esos Nehutaim. Nehutaim de la palabra Nehit. Nehit es que baja de Eretz Israel a Babilonia y responde preguntas y demás. Entonces dice así. Kiata Rabin, cuando llegó Rabin de Eretz Israel, Amru a Rabbanan Kamed de Abaye Mishmeat de Rabbi Yohanan. Le dijeron a los sabios frente a Abaye, no en nombre de Rabbi Irmía, en el nombre de Rabbi Yohanan. Ve Kibla, y él lo recibió. ¿Por qué lo recibió? Porque Rabbi Irmía era muy importante, pero Rabbi Yohanan es ¿cómo se dice? La columna vertebral del Talmud Yerushalmi. Y la casi columna vertebral del Talmud Babli. Era el más grande rabino de la época. Entonces cuando me dicen el nombre de tal rabino, puedo decir, puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando me dicen el nombre del más grande rabino de la época, los rabinos aceptaron esa idea. Amar, Izakai Gamierta le llamate Meikara. Dice así. Si tuvimos la dignidad, hubiéramos recibido esa explicación al principio, sin esperar que el rabí nos explique de Rabbi Yohanan de Israel. Vea Gamra nafka mina le girsa de Yankut, vea Gamra. Y podíamos aprenderlo antes. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, primero le explicaron la explicación de Rabbi Irmía, no lo aceptaron. Después vino Rabbi Naja, después de unos años, le dijo la misma explicación en nombre de Rabbi Yohanan. Y lo aceptaron. Entonces dijo Abaye, qué lástima que no sabíamos eso antes, hace unos años, y podíamos recibirlo antes. Pregúntale a Gemara, ¿qué es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Si al final sí recibiste esto, sí recibiste esa idea, entonces, ¿qué ganaste? ¿Qué perdiste tanto de no haberlo sabido unos años antes? Sí, nafkamina le girsa de Yankuta. ¿Qué significa nafkamina le girsa de Yankuta? Girsa de Yankuta, la explicación textual es el enseñamiento, el aprendimiento de los niños. Es decir, cuando más joven uno capta algo, es mejor. Dice Abaye, hace unos años me lo dijeron en nombre de Rabbi Irmía, yo dije que no. Después me dijeron en nombre de Rabbi Yohanan, yo acepté. Qué lástima, porque si lo hubiera sabido antes, hubiera aceptado antes, entonces lo podía haber recordado más. Porque uno se acuerda más lo que uno estudia cuanto más jóvenes. ¿No? Por eso, empezar a estudiar Torah cuando uno ya está bastante maduro para el lado de lo podrido, es decir, está fresco, bueno, maduro, madurísimo, podrido. Entonces cuando uno está ya más para lo, es mucho más difícil. ¿Ok? Tienen que tratar de estudiar cuanto antes mejor. Girsa de Yankuta. Vuelve la Gemara al tema y dice así, ¿Bekavta en Zakukla? Tú dijiste de que si se apaga el nar de Hanukkah no se tiene que volver a aprender. Ve Riminu, que estudiamos en el Shur de Rabbi Shua, cuando dice la palabra Riminu, Rami, es ver una contradicción. No nos van a decir una contradicción. Está escrito de que mitzvatá, la mitzvah de aprender la vela de Hanukkah, Meshetishka Hama, Achetichle Regel Minashuk. Desde la puesta del sol hasta que se cae, hasta que se termine, hasta que terminen de pasar las gentes en el mercado, es decir, que haya gente en la calle. Mailav de Ikavta Hadar Madlikla. ¿Qué quiere decir? De que si se apagó desde la puesta del sol hasta que deja a la gente de pasar por el mercado, vamos a decir, 2 horas después de la puesta del sol. En esas 2 horas
si se apaga hay que volver a prender, no quiere decir eso. De imadlik, madlik, imadlik, madlik. De que uno tiene la Gemara esa que dice de que el tiempo de prender las velas de Hanukkah es de la puesta del sol durante X tiempo, 1 hora, 2 horas, depende del lugar. Si uno está en la 5 Avenue en New York, ¿cuándo termina de pasar la gente? A las 3 de la mañana. ¿No? Cuando uno está en un país muy, 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 muy desarrollado y muy millonario, como por ejemplo Atenas, ¿no? A las 5 de la mañana sigue la gente en el bar y tomando, si no trabaja nadie, ¿no? Entonces, ¿no? Así están. Dentro de poco van a empezar a vender las islas. Si alguno tiene un poco de dinero puede comprar una isla. Entonces, todo depende del lugar. Yo estoy en un mosham en el fin del mundo, no pasa nadie. Entonces, prender las velas es ahí. No, ahí, a la esquía. Algún beduino pasa, sí. No, depende también del lugar, depende de la calle, puede ser. Yo cuando me acuerdo, hoy, en este día, hoy de noche, hace 24 años nació mi primer hijo. Y el problema está de que estábamos en el hospital, bueno, terminamos el parto, todo muy contento, todo, 1 de la mañana, me volví a dormir. El pequeño problema es que me olvidé la llave de mi casa. Cuando me acordé, cuando estaba en el camino. Entonces, ¿qué digo? Me voy a dormir a la yeshiva. Entonces me fui a la casa rara, empecé a buscar una cama donde dormir. Encontré, pero me acordé de que como estaba en el hospital no se puede prender velas. En la sala de parto. ¿Y cómo hago? No prendí velas de Hanukkah. Entonces encontré un amigo mío y me dijo, no hay problema. Tú puedes prender en esta ventana, porque de esta ventana pasan los camiones de la basura. Trabajan de noche. Entonces bajan por acá, van a la bajada y van a ver tus velas. Y es así. Es decir, si lo prendían en otro lado, por ahí no pasa nadie. Pero a la 1 de la mañana ahí trabajan. Van a ir a Chaula y a llevar la basura. ¿No? Entonces pasa. Depende del lugar. Entonces quiere decir así. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Gemara cuando nos dice de que el tiempo de prender la vela es desde la puesta del sol hasta que termina la gente de pasar por el mercado? No nos quiere decir de que uno tiene que volver a prender. Vamos a decir que el tiempo es 2 horas, que si se apaga durante 2 horas uno tiene que volver a prender para que esté hasta que se termine de pasar la gente. No. Nos quiere decir, Diloidlik, si no prendió hasta esa hora puede prender. Si no prendí en un lugar donde el tiempo es desde la Shkia hasta las 9 de la noche, si no prendí hasta las 9 de la noche, estoy a las 9 menos 5, prende. Eso es lo que nos quiere decir. O otra explicación es que nos quiere decir Leshiura. ¿Qué significa Leshiura? El tiempo que la vela tiene que estar prendida, tiene que prenderse. Seguimos en la Gemara, dice así. Dijimos de que las velas tienen que prenderse hasta que terminen de pasar gente en el mercado. Nos dice en la Gemara, Beat Kama. ¿Cuál es ese tiempo? Amar Rabba Barrohan, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Adekalia Rigla de Tarmodai. Hasta que terminen de pasar el leñador, sí, son Tarmodai, son gente que se ocupa de juntar, cortar leñas chiquitas para hacer fogatas. Esos buscan las leñas de noche. Tanor Banan, dijeron nuestros sabios, Ner Hanukkah y Shubeto. La vela de Hanukkah tiene que prenderse una persona con su casa. Y Shubeto es una persona con su esposa, es decir, una persona con su esposa en su casa. Hay una discusión qué pasa cuando una persona no tiene casa. O salió de paseo, está ahora durmiendo en una carpa. O está durmiendo en el aire libre. Tiene que prender, no tiene que prender, cuándo sí, cuándo no. ¿Ok? Entonces dice así. Dice así. De que el Ramoshe Feinstein, uno de los más grandes poskim de esta época, murió hace como 25 años, 30 años, algo así.
28 años, algo así, no más. Moshe Feinstein en América, en su tiempo era el más grande rabino que había, los más grandes. Escribió un libro que se llama Igerot Moshe, de que según la Gemara que dice Ishu Beto, es una persona que tiene casa, tiene que prender velas. No tiene casa, no tiene que prender velas. Vamos a decir, yo ahora estoy viajando en un tren, un transiberiano, ¿no? De Moscú a Vladivostok. Llego para Pesach, más o menos. ¿No? Más o menos. ¿No? No, en serio, son como 3 semanas, ¿no? Moscú a Vladivostok son como 3 semanas de viaje. Vladivostok. En el fin del mundo, frente a Corea. Para ahí. Entonces, vamos a decir que yo estoy en el tren. ¿Tengo una casa? No. ¿Tengo que prender? Dice Ramón Feinstein, no, porque no es casa. Estás sentado en una silla. ¿No? Y no tienes casa, entonces no tienes que prender. Sin embargo, un proceso muy importante se llama ¿más? Eso es otro tema. Invitado es otro tema. Ahora, hay quien dice, porque la invitación, el lugar donde estás es tu casa. Ahora, hoy estás invitado, hoy es tu casa. Sin embargo, el Tzitz Eliezer, Rabbi Eliezer Waldenberg, murió hace como 2 años, acá en Jerusalén vivía, también un posec muy importante. Él escribió de que no. Lo que dice en la Gemara, Ner Ishu Beto, no quiere decir de que si no tienes casa no tienes que prender. Él, sí, no. Quiere decir de que si tienes casa, tienes que prender en tu casa. No puedes prender en el trabajo, o en el Beit Knesset, o en el ómnibus. Tienes que llegar a tu casa y prenderla. ¿Ok? No quiere decir de que si no tienes casa no prendes, sino que la casa es el lugar más apropiado para prender. ¿Ok? Hay quien dice, por ejemplo, una persona que tiene carpa. ¿Tiene que prender o no tiene que prender? Hay quien dice que no, pero teóricamente sí. ¿Por qué? Porque es como una casa. El asunto de que una persona tiene que vivir en una casa y no en una carpa, Abraham Avinu no sabía. Porque él vivía en una carpa. Quiere decir que si Abraham Avinu hoy en día vivía en la época de Hanukkah, ¿qué hacía? ¿No aprendía? ¿No? Seguimos. Ve a Meadrin. Es decir, una sola vez hay que aprender. A Meadrin, los que tratan de cumplir más la halajá de manera más completa, Nerle kol echad vechad. Una vela por cada uno y uno de los miembros de la casa. Si cada miembro pone una vela. Ve a Meadrin y Meadrin, y los que más cumplen con la mitzvah como debe ser, Bet Shammai dicen de que Yom Rishon, el primer día, Madlik Shmona, prende 8 velas, Umikan Vaelach, Pochet Veolech. Cada vez prende menos. El primer día 8, 7, 6, hasta el último día prende 1. Se dice Bet Shammai. Bet Hillel dice no. Yom Rishon prende 1. Mikan Vaelach, Mosif Veolech. Prende 1 cada vez, como nosotros hacemos como Bet Hillel. Esta discusión entre Bet Hillel y Bet Shammai es una discusión antigua, que también sobre en Sukkot. Que en Sukkot se dan 70 sacrificios en nombre de los 70 naciones del mundo, razas del mundo. Y Bet Shammai ahí también dice de que prende, es decir, da un sacrificio de primero a 15, después 14, 13, va bajando. Y Bet Hillel dijo no, se aumenta. 7, 8, ¿no? Hasta que llegue hasta 15. Al final son 70 y 70 acá, pero hay que ver también acá. Se prende la misma cantidad de velas. El asunto es que Bet Shammai dice baja y Bet Hillel dice sube. Amarula. Pligeba 3 Amorai Bemarav. Sobre esa discusión discutieron 2 Amoraim en el occidente. ¿Quiénes son el occidente? En la tierra de Israel. Porque de Babilonia, occidente es el Talmud de Yerushalmi. Rabbi Yossi Barabim, Rabbi Yossi Bar Zveda. Rabbi Yossi Barabim que discutieron. Hadamar. Hay uno que dice de que Tamad Bet Shammai, de que la razón por la cual Bet Shammai dijeron de que cada día se prende una vela menos, que Neged Yamim Nechlasim. Cada vela depende de los días que quedan. El primer día, ¿cuántos días me queda para de Hanukkah? 8. Entonces prende 8 velas. El segundo día, ¿cuántos días nos queda de Hanukkah? 7. Prende 7 velas. Según los días que nos faltan. Para terminar. Ve Tama de Bet Hillel. Y la razón por la cual Bet Hillel dijo de que cada día se prende una vela más. Que Neged de Yamim Yotzim. Según los días que salieron ya.
El primer día, ¿cuántos días estamos? Primero. Segundo día, ¿cuántos días estamos? Segundo. ¿On? Hadamar, y hay quien dice de que no. La discusión entre Bet Hillel y Bet Shammai es por otro tema. Dice, Tama de Bet Shammai, el nombre, la idea de Bet Shammai es porque Keneged Parea Hag, como los sacrificios de Sukkot, que cada día se da uno menos. El Tama de Bet Hillel, y el Tam de Bet Hillel de Maalim Bakodesh Ve'em Moridim. Más de Maalim Bakodesh Ve'em Moridim, se sube en Kedushá y no se baja. Si el primer día pusiste 8, no puedes ponerle otra vez 7, porque es menos Kadosh. Hay menos Kedushá en 7 que en 8. Entonces tienes que subir. Primer día 1, segundo día subes 2, tercer día subes 3. Siempre uno trata de estar subiendo. Maalim Bakodesh Ve'em Moridim. Y dice así: Amar Rabba bar Yohanan, Amar Rabbi Yohanan. Shnez kenim ayu betzidan. Había dos ancianos en la ciudad de Tzeidan. Echad asake Bet Shammai, echad asake Bet Hillel. Uno hizo como Bet Shammai, que decía 8, 7, 6, y otro hacía como Bet Hillel, 1, 2, 3. Zenoten tam ledvarad. Uno daba su razón, que neged para Hag, como los korbanot de Sukkot que se va bajando. Zenoten tam ledvarad, Maalim Bakodesh Ve'em Moridim. Y uno da la razón porque se aumenta de santidad, se va aumentando de santidad y no disminuyendo. ¿Para qué nos traen el cuento de que dos ancianos, uno es así, uno es así? ¿Qué me importa si en el asilo en Tzeidan qué es lo que hicieron? Nos quiere decir de que esa discusión, es decir, hay una discusión entre Rabbi Bar Yossi bar Ravin y Rabbi Yossi bar Zivda. Uno dijo de que el problema está según los días que entran y los días que salen. Otro dijo que la discusión es según Sukkot o Maalim Bakodesh. Mira, Rabbi Yohanan nos cuenta un cuento, que vio dos ancianos que saben Torah, no dos ancianos senílicos, ¿ok? Dos sabios en el Tzeidan, que uno hacía como Bet Hillel y otro como Bet Shammai, pero los dos dijeron la causa de que hacían según la idea de o Sukkot o Maalim Bakodesh. Quiere decir de que, ¿para qué nos cuentan este cuento? Para decir de que el que explicó la discusión de Bet Hillel y Bet Shammai, que esa es la razón de la discusión, ese es el que tiene razón. No se va según los días, sino según o Sukkot o Maalim Bakodesh. Por eso nos cuentan un cuento. El cuento en la Gemara viene para reforzar una de las dos ideas. En la discusión, no sé cómo decir, nos cuentan un cuento. En ese cuento uno ve qué es lo que se puede discutir. Como quién es el Laja. Tanor Rabbanan, dice en la Braita. Esta Braita aparece en el Masejet Sofrim, en el capítulo 20. Ner Hanukkah mitzvah niha al petach beto mi bachutz. Ner Hanukkah, uno tiene que dejarla, ¿dónde? En la puerta de su casa, pero para afuera, para que se vea. Y si uno vive en una aliyah viene a ser en un primer piso, ¿no? ¿Qué hace? Que no tiene puerta a la calle, la puerta de él es a la planta baja. ¿Qué hace? Menijá bajalón asmujal rashut rabim. Tiene que poner la vela en la ventana para el lado de afuera, que se vea de afuera. Ubeshat sakana menujal sholhano bedeyo. Y cuando hay un tiempo de ¿cómo se dice? Sakaná, de peligro, porque los romanos decretaron contra la reunión de Hanukkah o algo así, hay alguna persecución, lo que sea, y si uno dice, que hay un judío, puede terminar mal el asunto, entonces que lo ponga en su mesa y listo. Ahora, la halajá esta de que se puede poner en la vela, en la ventana, hay una discusión, porque la Gemara dice de que no se puede poner Nerot Hanukkah más de Strimamá. Strimamá son 9.6 metros. O quiere decir que si una persona vive más del segundo piso, son más de 9 metros y medio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo prende la vela? Si voy según el metro de la calle, ¿no? Quiere decir que estoy pidiendo una Hanukkah más de la altura maximal. Pero por otro lado dice acá que el que vive en la aliyah, ¿qué hace? ¿Cuánta desde ahí? Pone en la ventana.
Pero si la ventana misma está más alta que 9,5, por ahí la Hanukkah está psulá. No estoy cumpliendo con la mitzvah, entonces ¿qué hago? Por eso dicen los Rishonim, que es preferible ponerlo en la vela de tal posición de que se vea de adentro y se vea de afuera. Es decir, el que ve de afuera, bien. Pero si el que ve de adentro, que tenga una ventana, pueda verlo también de adentro. Antes no había, en la época de la Gemara no había vidrios. Sí, había vidrios, pero no como ventana. Una persona tenía ventana y cuando cerraba con una madera, algo. No había vidrios. Uno dice, ay, qué lindo el vidrio. No había vidrios. O estaba o abierto o cerrado. Por eso cuando uno ponía afuera, la Hanukkah se veía para afuera. De adentro por ahí no se veía. Pero si uno tiene una posibilidad de verla de afuera a adentro, así es mejor. Otra discusión es, ¿qué pasa cuando yo vivo en el piso 188? Es un poco alto, ¿no? Sí. Pero hay un edificio ahí que está enfrente mío que también tiene 188. Entonces dice uno de los más grandes rabinos de esta porque se llama Shmuel, Shlomo Zalman Auerbach, él dijo de que se prende acá y si lo ve el vecino de enfrente, para el vecino de enfrente esa Hanukkah no está alta. Está alta para el tipo de la calle. El tipo de la calle me importa un pepino porque hay alguien que lo ve. Entonces no es brajale batalá, no sale de Jehová. ¿Entendido? Un avión no, porque el avión no. No. Un satélite. Si se ve adentro o de afuera, que se vea adentro. Depende de la altura. Si estás en el segundo piso y tienes algo que se ve o de adentro o de afuera, adentro. Porque está más alto del piso de la calle. Salvo, como dijimos, si tienes una vela, por ejemplo, este hotel está enfrente, yo puedo poner en esta ventana y se ve. El hotel de enfrente va a ver la Hanukkah. ¿Entendido? Todo. Amarraba. Uno tiene que poner, aparte de la Hanukkah, otra vela para poder usar la vela de la Hanukkah. Es decir, hace falta otra vela para poder usar la vela a la otra. Porque el nar de Hanukkah dijimos de que estaba prohibido de usarla. Entonces, si yo quiero usar la luz, tengo que poner otra vela. Pero si tiene una fogata y la vela de Hanukkah no hace falta. ¿Por qué? Porque si necesita luz, ¿qué hace? Usa la luz de la fogata, no de la Hanukkah. Veía Adam Hashubu, y si una persona se considera una persona importante, una persona aristocrática, aunque tenga una fogata, es preferible que ponga otra vela. ¿Entendido? Todo. No quiero entrar ahora, no tenemos tanto tiempo de entrar en el tema histórico de Hanukkah, lo pueden ver en nosotros shiurim que yo dejé en el internet, que grabamos hace unos años. Pero el asunto es que la Gemara pregunta después, ¿May Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Entonces nos explica de que el día de 25 de Kislev dijeron de que no se puede hacer espedim, si una persona se muere, y tampoco se puede ayunar. ¿Por qué? Porque vinieron los griegos, vienen a decir los semigriegos, entraron al Ejal, del Bet Hamikdash, y ¿cómo se dice? Impurificaron todos los aceites. Y cuando los Bet Hashmonai los echaron de Judea y conquistaron Jerusalén, no encontraron ningún aceite, hasta que encontraron un pequeño aceite que no tenía únicamente para un día, y lo prendieron y duró 8 días. Ahora uno puede entender de qué es el milagro de Hanukkah. Nosotros decimos Alel 8 días con Brajá, y muy lindo por el asunto de la vela. Discúlpeme, es una equivocación total. El asunto de Hanukkah, nosotros ¿qué festejamos? Como dice el Rambam, Hazra Amalchut Israel Yoter Me'al 200 Shana. Volvió el reinado a Israel de manera independiente más de 200 años, 220 años. ¿No? Es decir, 220. Es decir, eso es lo que festejamos. ¿Por qué la vela? La vela es porque encontraron un aceite, sí. No tenía un aceite impuro. Bueno, así. Es decir, la pregunta de la Gemara es porque la gente prendía vela de Hanukkah, pero no tenía idea para qué lo vendía. ¿Qué tiene que ver la vela con Bet Hashmonai? Con los Maccabim. Dijeron, no.
Por eso hay quien dice que la Gemara acá, si en la Gemara hay muchos manuscritos. Hay manuscritos que no dicen Mae Hanukkah, que es Hanukkah. Ela Mainerot be Hanukkah. ¿Qué son las velas en Hanukkah? Porque la gente no entendía qué relación tenía la vela con la independencia. No entendía la relación. ¿No? Entonces dice, las velas es por tal y tal. Es como que se acostumbra a hacer en Yom Ha'atzmaut un asado. ¿No? Dentro de cientos de años, la gente va a seguir festejando Yom Ha'atzmaut, pero no va a tener la menor idea qué tiene que ver con el asado. Te va a preguntar, ¿qué es el asado en Yom Ha'atzmaut? Porque la gente no sabe. ¿Entendido? De hecho, jugador de béisbol. Entonces, esa es la pregunta de la Gemara. Mainerot be Hanukkah. No Mai Hanukkah. Hanukkah, todos saben lo que es Hanukkah. Lo que no saben, ¿y cómo saben? Porque se dice en la tefilá. Masat Giborim be'yad Halashim, que entregaste a valientes en manos de débiles, y Rabim be'yad Meatim, entregaste a muchos en manos de pocos, y demás. Eso es Hanukkah. El asunto es que la gente no tenía la menor idea que tiene que ver con el Nerot. Por eso dice, el Nerot tiene que ver con el Shemen. ¿Entendido? Que no encontraron, sí encontraron.